En las anteriores clases a esta trabajamos lo que fue indicador 15 asociado a lo que es densidad y presión. Luego en la segunda clase empezamos a tocar ya los temas correspondientes al indicador 16, que es este que estamos trabajando hoy también, que corresponde al principio de Pascal y principio de Arquímedes. En la clase anterior, nosotros estuvimos trabajando las dos primeras actividades de las tres que se encuentran allí, ¿sí? La tercera actividad se asocia a una segunda temática de este indicador que es el principio de Arquímedes, ¿sí? El principio de Arquímedes se asocia a varios aspectos que son los que vamos a ir mencionando el día de hoy. Si hoy no vamos a realizar esa actividad porque no tenemos demasiado tiempo allí, la vamos a realizar el día de mañana martes, que sí tenemos el espacio un poco mayor de tiempo allí, la vamos a realizar el día de mañana. Y hoy vamos a hablar de los aspectos que corresponden a la parte conceptual de lo que es el principio de Arquímedes, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el empuje también y de cómo este surge cuando un cuerpo se sumerge dentro de un fluido, ¿sí? Bien, hablemos un poco de lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, quizá de forma indirecta, sí lo hemos visto en otras clases, la hemos visto incluso en expresiones que nosotros hemos visto, pero digamos que históricamente fue esta persona, Arquímedes, el fundador de este principio. ¿De qué se trata? Les voy a hablar un poco sobre la historia de lo que ocurrió alguna vez. Sí, eh, hace mucho tiempo, digamos que cierto rey que vivía allá en la época en la que vivía este señor Arquímedes, quería, quería verificar la veracidad de una corona que él tenía. Sí, era una corona de oro. Sí, y en esa época era bastante complicado saber si realmente era de oro o si no lo era. Digamos que los métodos que existían en ese momento para verificarlo eran un poco invasivos, por decirlo así, como lo menciona incluso a veces en la medicina. Invasivos en el sentido de que tenían que afectar el material, tenían que rasgarlo, tenían que fundirlo incluso para confirmar que era allí de oro precisamente. Entonces Arquímedes ya venía siendo un científico destacado en esa época y lo que hizo, el rey le pidió que verificara que era de oro sin tocar esa corona, sin resguardarla, sin hacerle ningún tipo de daño, ni fundirla, ni nada. Y esa corona, muchachos, es un objeto totalmente irregular, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra quizá ese método que nosotros hemos usado, ¿sí? Que ustedes quizá han conocido antes y es cómo medir el volumen de cuerpos irregulares mediante fluidos, ¿sí? Entonces, la historia dice que él estaba y que una bañera ahí y estando bañándose él, no sé qué persona se bañará pensando así, en cosas físicas ni nada de eso. Entonces, la cosa es que mientras él se bañaba, él se le ocurre la idea de medir los volúmenes por medio de las diferencias de volúmenes que tienen los fluidos cuando se sumergen cosas en ellos. Entonces, ¿en qué se basa este principio? Se los voy a mostrar ahora. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a Arquímedes en ese entonces? Acá se los voy a mostrar. Digamos que este es un recipiente de agua así, está ahí abierto y él tiene esa columna de fluido que se está viendo allí. Tiene inicialmente ese valor de altura. Bien, ¿de qué forma se puede medir el volumen de los cuerpos? De los cuerpos en general, los volúmenes se pueden encontrar con expresiones matemáticas. Por ejemplo, el volumen de un cubo va a ser la multiplicación de cada uno de sus lados por la profundidad.
Sí, cada cuerpo cúbico, cada cuerpo geométrico tridimensional va a tener una fórmula con la que se puede calcular. Si la esfera tiene una fórmula de volumen, así mismo lo tiene la pirámide, así mismo lo tiene el cubo. Los prismas en general tienen una fórmula que les permite calcular o aproximar en gran medida ese valor de volumen que poseen. Pero ¿cómo nosotros podemos calcular matemáticamente el volumen de una corona? ¿Sí? Es si nosotros nos dedicásemos a emplear allí fórmulas matemáticas, para eso se nos podría complicar un poco el asunto, ¿sí? Matemáticamente es un poco complejo, pero a este Arquímedes se le ocurrió la idea de emplear la diferencia de volúmenes de los fluidos. ¿Cómo así? Él viene, por ejemplo, e introduce una roca. Una roca puede tener también una forma totalmente eh, irregular, se puede decir. Entonces él viene y la introduce ahí en ese recipiente. ¿Y qué es lo que le ocurre a ese recipiente? Eso es algo que nosotros hemos visto en todos los días de nuestra vida. El volumen de fluido que se encontraba allí ahora es diferente. Antes había un nivel y ahora hay uno diferente. El volumen de agua ahora ascendió hasta este nuevo punto. Vamos a llamar a esta altura 1 y esta de acá es la altura 2. Bien, muchachos, nosotros sí podemos conocer cuál es el volumen de este primer fluido. Podemos conocer también cuál es el volumen de este segundo fluido. Por lo tanto, muchachos, nosotros podemos conocer exactamente cuál es la diferencia de volúmenes entre el primer caso y el segundo, ¿sí? Esa diferencia va a venir a ser la resta del volumen final menos el volumen inicial. Y esa diferencia de volumen que nosotros estamos viendo aquí, muchachos, es la que viene a ser el volumen de ese cuerpo irregular que es la roca. Entonces, en el momento en que Arquímedes descubre esto, él ya puede identificar, ¿sí?, la correcta densidad de la corona que él quería verificarle si era de oro o no. Y de qué forma él sí podía medir la masa de esa corona. Y al tener el volumen, entonces ya podía tener o podía encontrar el valor de su densidad. Teniendo el valor de su densidad, entonces él podía verificar allí la veracidad de lo que le pedía el rey. Bien, tenemos la palabra de Dariel. Creo que Dariel alzó la mano. Adelante, Dariel. Sí, profe, era para que, o sea, quería que repitiera desde ahí de donde empezó a decir que de eso, del valor del volumen De la final menos el diferencia. volumen, ajá, desde ahí, que repita desde ahí. Dale, listo. Borremos esto de acá. Bien, muchachos, el objetivo de lo que quería Arquímedes con esto era encontrar el volumen de esa roca que yo les estoy dibujando acá. Vamos a poner la roca del color que es, son como grises aquí, vamos a ponerlas. Esa es una roca. Él quería medir el volumen de eso, pero matemáticamente eso es muy difícil, ¿sí? Muy, muy difícil. Es posible, pero es muy difícil. Y menos en esas épocas que conocían poco de ello. Entonces a él se le ocurre algo práctico y es medir el volumen de eso mediante la diferencia de los volúmenes antes de sumergirlo y luego de sumergirlo. Antes de sumergirlo, él puede saber el volumen inicial que tiene ese fluido y también puede saber cuál es ese volumen final, ¿sí? Cuando esa roca se introduce, ¿sí? Vamos a dibujarla acá. Ya la roca está dentro ahí en el segundo fluido. Debido a que ella se introdujo, ella adicionó ese volumen. Sí, el volumen de ella se adicionó al volumen que tenía inicialmente
el fluido. Es decir, ahora acá ustedes van a encontrar el volumen inicial más el propio volumen de esa roca. Se sumaron los dos volúmenes y eso dio como resultado un volumen final que vamos a llamar volumen 2. Ahora, ¿cómo sabemos finalmente el volumen de la roca, muchachos? ¿Sí? Nosotros tenemos este volumen de la roca, conocemos el volumen 1 y conocemos el volumen 2. Lo que hacemos finalmente es hacer la resta de esos dos volúmenes que nosotros conocemos. Y eso nos daría el volumen de esa roca que nosotros tenemos allí. Y ese volumen de la roca no va a ser más que la diferencia de volúmenes inicial y final antes de sumergirlo y después de sumergirlo. ¿Sí? Básicamente esto es lo que dijo Pascal y ustedes lo pueden realizar, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, un recipiente y les agregan cierta cantidad de agua, puede ser con agua, puede ser con cualquier líquido que ustedes tengan a la mano. Ustedes pueden adicionarle una cuchara, por ejemplo, que es algo difícil de medirle su volumen. Pueden adicionarle un cuchillo, sí, un poco más fácil, un tenedor también, lo que ustedes quieran, una piedra. Y de esa forma ustedes pueden medir el volumen de ese cuerpo irregular, ¿sí? Y eso solucionó de forma muy práctica allí lo que era esa medición de volúmenes que le pedía el rey a él, ¿sí? Esto es básicamente lo que es el principio de Arquímedes, uno de sus aspectos principales. Entonces, el volumen de un cuerpo irregular, llamémoslo delta V, o el volumen del cuerpo irregular, va a ser ahí la diferencia de ese volumen final menos la diferencia de ese volumen inicial. Esto es básicamente lo que quiere decir el principio de Arquímedes, ¿sí? Es muy importante que tengan esto en cuenta, que lo recuerden. Es un principio sencillo, pero poderoso, como dicen, que puede resolver hasta el más increíble de los problemas como el que se le presentó a él en ese momento. Entonces, esto no es lo único que él afirma, ¿sí? Él luego empieza a estudiar bien el tema, porque al man le interesó, al man le dio mucho dinero el descubrirlo, y bueno, él quiere seguirle sacando provecho a esto y empezó a estudiar un poco más sobre este fenómeno que nosotros estamos viendo. Me gustaría saber hasta aquí, muchachos, si tienen alguna pregunta hasta el momento, si se ha entendido lo que es este principio de Arquímedes. Profe, por mí, yo entiendo. Listo, listo. Eso dice el Porque, señor. Ajá. porque ya esto yo lo vi. O sea, ya yo vi la historia de la corona del rey y eso. No, claro, eso es una historia. Yo pienso que esa historia quizás hasta se la inventaron como para hacer un poquito más interesante el tema ya. Ajá. Entonces, bueno, yo, aunque imagínate, las historias se cuentan de generación en generación y puede ser cierta. Yo pienso que tiene su toque de verdad y su toque de mentira allí. Pero bueno, esa es la historia y eso es lo que hay. Y nuestro trabajo es transmitirla a la siguiente generación. A mí me la contaron y ahora yo se las estoy contando a ustedes. De pronto en algún momento viene Sánchez y se la cuenta al hermano pequeño, o se la cuenta de pronto en algún momento a algún estudiante que él tenga o a alguien que él le quiera enseñar el principio de Arquímedes. Eso lo puede hacer el señor Sánchez en algún momento. Entonces sí, se puede decir que este principio tenía, para mí puede tener su, o sea, hablando de la historia, porque el principio es totalmente válido, pero la historia sí puede tener su toque de ficción allí. Entonces, bien, muchachos, vamos a tener entonces que este va a ser el principio de Arquímedes. Ahora, él afirma algo adicional. Él se pone a estudiar esto porque para él el tema empezó a ser bastante interesante Profe, y él quiere... buenas tardes, profe. Hola, Hágalo profe, permiso buenas por tardes. aquí, por favor. Profe, haciendo la observación que hago, bueno, buenas tardes para todos ustedes, niños, y el profe que está aquí presente.
observaciones que hago todos los días en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde, pues puedo observar qué pasa Aneli con la cámara, qué pasa Ortega con la cámara, qué pasa Castro con la cámara. Ortega él me comentó antes de ingresar, profe, que la cámara a veces genera, en este Y caso para él, Castro, profe. Castro ingresó en la última clase así, él ha ingresado anteriormente con cámara. eh, lo Sí, que le porque él entra con el compañero Luis Fernando. Cantillo. Luis Fernando Cantillo, entran los dos, están como los dos en el mismo lugar. Bueno, profe, para comentarle, usted que es el director de grupo, profe, en las mañanas, profe, poca, pero poca conexión. Sí, para decir eso está Lorena, que la vi esta mañana, pero temprano no la vi, a las 6:30 que tuvo clase no la vi. Vi ¿cómo se llama? A Padilla, habían como 5 o 6 profe. Ejemplo, Dariel, no sé si de pronto tiene alguna dificultad en la mañana, porque Dariel en la hoy mañana... él estuvo en un tratamiento en las horas de la mañana, Bueno. tratamiento en una terapia que él tenía. Ok, no tenía conocimiento de eso. Sí, porque en las mañanas muy poco lo veo conectado a él. Yo le informé a Eh, la señora Catherine de ello. ¿Cómo se llama? Nelly, no sé si también tiene un tratamiento, profe, porque en las mañanas tampoco la veo conectada. Varios estudiantes, profe, no se conectan en las mañanas. Silencio se conectó en la mañana, creo que estaban si no estoy mal, miro el horario, creo que estaban con la profesora Catherine, creo que en una Con Catherine. de esos encuentros con inglés, estaban con la profesora Catherine. Y la profesora Catherine estaba haciendo unas preguntas y creo que participó ahí la señorita Silén, pero veo muy poca conexión en la jornada de la mañana, entonces al parecer como que no se están, ¿cómo se llama? Estaban madrugando. No están madrugando, al parecer no están madrugando y nosotros cambiamos el plano presencial al plano virtual. Era aquí, si aquí hay, ¿cuántos niños tiene usted, profe? ¿29 o 28? Yo, yo ¿Cuántos tiene tengo, usted? yo tengo 24 años. No, los estudiantes. ¿Cuántos Ah, estudiantes ellos tienen? tienen. Son Aquí hay 28. 30 estudiantes, hay un promedio de edad de 15, 16 Bueno, años. son 30 estudiantes que tienen aquí el curso décimo C. De esos 30 estudiantes, ¿cómo es posible que no se estén conectando en la mañana 6 o 7 estudiantes, 8 estudiantes, cuando estaban con la clase con la profesora Lady Huelva, que les tocó a primera hora? Porque después primero le tocó tutoría. Bueno, los lunes de pronto no tengan encuentros con tutoría, pero ¿cómo se llama? Con Lady y con Yareli habían pocos estudiantes conectados. Entonces, necesito que mejore. Lugo nada más los veo en la tarde, Lugo en la mañana no lo alcanzo a ver. Muy pocas veces lo he visto conectado. Jordan Julio tampoco lo veo conectado a Jordan Julio. Michel Moreno tampoco la veo conectada en la mañana. Entonces, mañana que le corresponde la clase de inglés a primera hora, me imagino que tienen encuentro, química y física. Espero verlos conectados tempranito, que no tenga, de pronto ya Dariel porque tiene el soporte que está haciendo su tratamiento, es muy diferente, pero los demás no tienen ningún tipo de tratamiento, ningún impedimento a conectarse de manera puntual. Me imagino que ya el profe se les manifestó. Este año no va a haber proceso de nivelación. Aquel estudiante que estaba acostumbrado a esperar hasta final de año, no, yo me recupero en la semana de nivelación. Tiene que estar a paz y salvo para ser promovido al grado 11. Y nosotros terminamos en virtualidad y el 2021 lo comenzamos en virtualidad. Y debe mejorar esta conexión, porque si aquí hay 30 estudiantes, está aproximadamente un 45% de la población conectada, porque nos sacamos a nosotros dos, que es el profesor Es y mi correcto. persona. Entonces, ojo con eso, necesito que se conecten más, sean más responsables con, con todas las obligaciones que tienen, porque el otro año vamos a afrontar la prueba y ya estos son unos pininos que ustedes, el profe, cada uno, tanto el profe de física como química, como todo, vienen trabajando con ustedes para cómo afrontar la prueba de, de Estado. Entonces, quiero que tengan mayor responsabilidad y que sean más cumplidores de todos sus deberes. Quiero, entonces, profe, lo dejo para que siga trabajando y espero que los que no les gusta madrugar los vea mañana tempranito, porque voy a estar pendiente a las 6:30, voy a estar pendiente. El primer curso que voy a entrar es en décimo C. Entonces, ojo con eso. Oye, profe.
Gracias, profe, así es. Bueno, muchachos, buena la intervención de nuestro coordinador ahí, el profe Luis. Esperemos que mejore esa conexión allí. Aquí hay algunos que no han asistido. Por ejemplo, Tapias, no sé qué ha pasado con Tapias. Eh, Me acuerdo de él ahora mismo aquí. Bueno, no tengo aquí la lista ahora mismo, pero sí algo que se ve no solo aquí, sino en otros grados que en horario de la tarde es donde se conectan y no debe ser así porque se pierden, digamos que la mitad de las explicaciones. Por ejemplo, nada más hablando acá de estas actividades, muchos de ustedes ni siquiera vieron lo que fue allí, cómo hicimos esas primeras dos actividades. Entonces, bueno, yo espero que hayan estado observando las repeticiones de los videos, que hayan estado pendientes allí, aprovechando esos espacios para ver esas guías ahí. Bueno, esperemos que mejore la conectividad, muchachos. Los que estamos aquí, tranquilos, pero bueno, ojalá sea constante así en todas las clases. Bien, muchachos, vamos a continuar. Nos quedan hasta la 1:15. Vamos a abordar un poco más de lo que hablaba el señor Arquímedes aquí y su principio. Si él hablaba de algo adicional, ¿sí? Que es el segundo aspecto que conlleva el principio de Arquímedes. Y esto que nosotros estamos viendo acá es muy importante para las pruebas IFES, ¿sí? Esto es un principio sencillo, pero estas preguntas no pelan, eso sale siempre, ¿sí? Siempre hay algo asociado a esto, una pregunta que les pide que recuerden más o menos cómo es esto, ¿sí? Entonces es muy importante que presten atención a lo siguiente, y es el concepto de lo que es empuje, ¿sí? Él venía y hablaba luego de algo que se llamaba empuje, sí, con esas palabras. Entonces vamos a ver qué es lo que conlleva eso que él llama empuje allí. Cuando el señor Arquímedes empezó a hacer sus experimentos allí, ¿sí? Él se daba cuenta que en ocasiones podíamos presentar algo como esto, miren. Vamos a hacer un recipiente acá. Vamos a colocar una roca de color rojo, así, una roca tipo de China, así, algo así. Y él se daba cuenta que en ocasiones se sumergía solo cierta parte de la roca. Solo cierta parte pequeña de la roca o ciertas partes se sumergía. Entonces eso a él le parecía muy interesante. Él quería saber un poco más sobre de qué forma se relacionaban las variables de fuerza, de peso, qué le ocurría a la roca en ese sentido, porque él de pronto veía que una roca cuando se sumerge en un fluido ya no se mueve a una misma velocidad. Él quería analizar todos los aspectos posibles, ¿sí? Pero del que nosotros vamos a hablar hoy es de esta fuerza, ¿sí? El empuje es una fuerza que genera o que los fluidos hacen a los cuerpos que están sumergidos en ella, ¿sí? Entonces podemos escribirla de esta forma. El empuje va a ser una fuerza que se genera al sumergir cuerpos o volúmenes en los fluidos. Ahora, ¿qué más decía el señor Arquímedes? Él, después de hacer todas sus comprobaciones, él logró encontrar que esa fuerza, aquí ustedes están viendo esa roca, algo muy importante, en equilibrio.
Sí, eso es algo que nosotros vamos a ver un poco más a fondo la siguiente clase, ¿sí? El equilibrio. Esa roca vamos a suponer que está en equilibrio total allí, es decir, que el peso es igual al empuje. El empuje lo va a realizar el fluido hacia la roca y el peso en sentido contrario. Esto sucede cuando están en equilibrio, ¿sí? ¿Qué decía el señor Arquímedes? Cuando estos cuerpos se encuentran en equilibrio, el empuje allí va a ser igual al peso del volumen desplazado. Peso del volumen desplazado. Eso va a ser igual allí a esto. ¿Cómo así, muchachos? El señor Arquímedes entonces descubre que él mide el volumen de eso que desplaza ese fluido allí, ¿sí? Él al tener el volumen, ¿sí? Puede conocer también la masa. Así como conoce la masa, conoce la densidad. Y si conoce todos estos valores, entonces él podrá definir finalmente allí el peso de ese fluido que ustedes están viendo, ¿sí? ¿De qué forma? Él lo hace así, miren. El peso de un cuerpo, miren, va a ser igual a la masa por gravedad. Pero nosotros sabemos de acá, de nuestra expresión de densidad, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Vamos a tener entonces que la masa de esa parte de la roca que se sumergió va a ser igual entonces a la multiplicación de la densidad por el volumen. Por lo tanto, el peso de ese volumen desplazado va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Y eso que estamos viendo nosotros ahí, muchachos, es el peso del volumen desplazado. O lo que también podemos llamar como empuje, ¿sí? Eso es algo muy importante y algo que vamos a analizar nosotros un poco más a fondo ya la siguiente clase. Sin embargo, esto es la parte conceptual de lo que les quería comentar, ¿sí? Me gustaría saber, muchachos, si con respecto a este segundo aspecto, que es el empuje, tienen alguna duda. Sí, acá digamos que la dificultad o lo que más podemos nosotros analizar es esta parte del empuje. Si hoy la estamos tentando, la estamos conociendo, pero hasta aquí, ¿cómo va, muchachos? ¿Hay algo que deseen aclarar un poco mejor allí? ¿Qué dice ahí el señor Dariel Tejada? La fórmula, profe. La fórmula, densidad por volumen por gravedad. Ajá, Esta de aquí. más o menos. Ajá. Ok, listo. Aquí nosotros tenemos que hacer un análisis un poco más detallado, pero ya por el tiempo no nos da así como para responder o como para mostrarles un poco más de lo que realmente se necesita para quizás asimilar un Profe, poco más esto. Señor, pero esa es la fórmula del empuje. del empuje, sí. Ah, ok. Lo que pasa, Ariel, es que nosotros, eso que ustedes vieron en la última actividad en el ejemplo y que el peso era igual al empuje, eso ocurre cuando se llega al equilibrio. Pero el empuje que experimenta un cuerpo que se sumerge es variable hasta cierto punto. Ya cuando él se sumerge completamente, ya él desplazó todo el volumen que pudo desplazar y su empuje no va a variar más, ¿sí? Pero digamos que esas son situaciones un poco más detalladas que vamos a ver ya la próxima clase. Entonces, ¿qué te digo, Dariel? El empuje en el equilibrio es igual a esta expresión que te estoy mostrando aquí. Si nosotros vamos a considerar nuestros ejemplos, los vamos a considerar en el equilibrio, ¿sí? Ya si de pronto hay otra situación en la que no está en equilibrio, por ejemplo, cuando tú lanzas una roca, digamos que ese empuje va variando a medida que ella se va introduciendo en el fluido, ¿sí? Entre más se sumerge ella, mayor va a ser el empuje.
Por ejemplo, eso es como cuando tenemos nosotros un balón de fútbol bien templado, bien lleno de aire, mejor dicho, y ustedes intenten meter un balón de fútbol así en un charco o una piscina así, intenten meterlo y ustedes van a experimentar que entre más ustedes lo sumerjan, más fuerza va a experimentar más fuerza o más empuje va a experimentar ese balón, ¿sí? Pero eso es a medida que se va introduciendo y cuando él ya entra completamente, ese empuje no cambia más, ¿sí? Por hoy vamos a dejar hasta aquí, muchachos, para que tengan unos minutos para ingresar a la siguiente clase.